formalización particularmente, que en general las personas tienen como cierto rechazo a la formalización por el desconocimiento que se tiene al respecto. Así que hoy día vamos a tratar de aplanar esas dificultades, cosa de que sea una herramienta y no una dificultad que muchas veces es lo que nosotros tenemos como referencia, ¿ya? Así que eso, bienvenidos. Y si van Buen teniendo dudas, día. por favor, me van comentando, no hay ningún tipo de inconveniente. Ya, así, para que esto no sea un monólogo, no voy a estar 1 hora y media conversando solito, si en la práctica podemos ir interactuando. Así que me interrumpen las veces que sean necesarias, nos detenemos a responder las dudas y continuamos. ¿Ya? Así que eso como presentación y como le decía a Brian, mis disculpas del caso si es que llegasen a escuchar una voz de un pequeño por ahí, pero ya lo sacaron, por si acaso. Pero puede ser que de aquí a media hora, 1 hora esté por aquí dando vueltas. Ya, pero vamos a finalizar la clase con éxito sin ningún tipo de inconveniente. Así que, dicho lo anterior, comenzamos, chiquillos y chiquillas. Entonces, vamos a ver nuestro contenido. Ya. Ustedes me dicen si esto se aprecia. Se ve ¿Sí? bien, César. Sí. Sí, Perfecto. Súper. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a conversar qué es la formalización, por qué es importante formalizarse. Vamos a hablar de algunas figuras jurídicas o personalidades jurídicas, si así lo quisiéramos llamar, las etapas del proceso de formalización con base a las figuras que vamos a presentar el día de hoy, los procesos ligados que tienen que ver con la tramitación, costos y plazos, y además una referencia a algunos sitios web que en términos generales les pueden servir de referencia para iniciar este proceso si es que a la fecha ustedes no lo tienen. A ver, la primera pregunta detonante que vamos a señalar es, ¿por qué es importante formalizar tu emprendimiento? Y aquí podríamos escuchar una serie de situaciones, ¿eh? Y particularmente tienen que ver quizás con temas de reconocimiento, tienen que ver con cercanía, tiene que ver con responsabilidad social, tiene que ver con un cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Todos estos elementos los vamos a ir señalando a continuación. Listo. Mis disculpas que me apareció ahí un mensaje, una ventana emergente, que salga de ahí. Ya, partimos entonces desde la primera pregunta del contenido que tiene que ver con qué es la formalización. Primero, diremos que la formalización es un conjunto de trámites y procedimientos que son necesarios para que un negocio se constituya. En este caso, la constitución tiene que ver con la creación de una empresa. Esta empresa tiene una particularidad, chiquillos y chiquillas, que tiene que ver con que ya el patrimonio personal se convierte, de alguna manera, a un nuevo patrimonio que se va a denominar patrimonio de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con esto? En la práctica, separar las aguas. Uno de los principales inconvenientes que tienen los emprendedores para sostenerse a través del tiempo es no formalizarse y, por otro lado, no separar el patrimonio. Es decir, pucha, yo tengo una empresa, no sé, imaginemos que yo elaboro cortinas, ¿sí? Y empiezo a vender, a vender, a vender, y de un momento a otro los costos empiezan a crecer de manera sostenida, tengo trabajadores y no he vendido nada. ¿Qué es lo que va a pasar en algún momento? Si yo tengo deudas con proveedores, con entidades financieras, en términos generales, por ejemplo, si yo no separo mi patrimonio, voy a tener que responder con mi patrimonio personal, ¿ya? O bienes personales para no complicar los conceptos. Entonces, la formalización de alguna manera nos permite crear una persona legal diferente a la nuestra y de esa manera poder trabajar paralelamente. Entonces, es más que nada nos va a ir dando cierto ordenamiento financiero, ¿ya? Y también legal, cierta protección legal. Dicho esto, se cumplen las normativas, regulaciones laborales, un tema muy medular en la gestión de empresas y particularmente de los emprendimientos, tiene que ver con cumplir con las normativas sanitarias, municipales, tributarias, entre otros. Por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar en este, entre otros, que no está aquí nombrado? Por ejemplo, situaciones de carácter ambiental.
Yo que soy de la sexta región, hay un ejemplo muy cercano que podría comentarle. En la sexta región hay un autódromo, perdón. Y ese autódromo, en términos generales, emitía mucha contaminación acústica y que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué ocurrió? Los vecinos hicieron una denuncia, digamos, respecto a ese tipo de contaminación. Entonces, de alguna manera, si bien la formalización no toca este ambiente, digamos, de manera directa, es sumamente importante saber con quién yo tengo que conversar. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La empresa tuvo que adoptar medidas de mitigación. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de que de alguna manera hay ciertos emprendimientos, ciertos negocios que tienen una tendencia a afectar el ecosistema, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con producción, por ejemplo, y que emita gases de invernadero, tiene algún tipo de regulación. Así que eso también tenemos que tenerlo de referencia. Volviendo acá entonces, formalizarse es un paso necesario para que el emprendedor pueda desarrollar una actividad comercial. La actividad comercial es entendida como aquella actividad mercantil que tiene que ver, por ejemplo, con la compra-venta. Bien. Además, con eso vamos a poder cumplir con las obligaciones tributarias. Me imagino que ustedes, dentro de sus emprendimientos, cada vez que realizan una venta, ustedes emiten alguna boleta, alguna factura, ¿verdad? Entonces, gracias a ello, nosotros damos cumplimiento tributario. También con ello surgen otras obligaciones que vamos a comentar a futuro, ¿ya? También tenemos, gracias a esto, la posibilidad de cumplir con otras obligaciones de carácter legal. Como les mencionaba, creo que uno de los aspectos más difíciles para el emprendedor tiene que ver con las normativas laborales. También lo vamos a comentar a futuro. Pero eso es la formalización. Al final del día es un trámite que desarrollamos con el ánimo de cumplir con el plano normativo. Ahora, si nosotros quisiéramos realzar un poquito por qué deberíamos formalizar la empresa o negocio, tenemos una serie de explicaciones o respuestas. Por ejemplo, aquí se señala, brinda posibilidad de acceso al crédito. Si yo les preguntase, chiquillos y chiquillas, ¿quién puede negociar una tasa más baja? ¿Una persona natural o una persona jurídica, crean ustedes? Cualquiera que me responda así como, habilítenos a su micrófono. Refuerzo la Una pregunta. persona jurídica. Bien, Pita, muy bien. ¿Por qué? Porque en términos generales, el riesgo de quiebra de una persona natural versus una persona jurídica es más bajo. Eso etimológicamente se reconoce por la banca, le da más seguridad. Aparte que la persona jurídica, de alguna manera, menciona un patrimonio, ¿sí? Entonces, es muy probable que cuando usted quiera solicitar algún tipo de financiamiento, la tasa como persona sea más alta que como persona jurídica. Así que ahí tenemos un check. Bien. Por otro lado, proyecta confianza hacia el cliente y brinda una imagen de responsabilidad social empresarial. Ahora, ¿por qué podríamos decir que proyecta confianza al cliente? Porque hay una relación cercana, hay una infraestructura física. O sea, si por a ese motivo, por ejemplo, imaginemos que el producto tuvo un desperfecto, ¿ya? De manera inmediata, cuando usted como cliente tiene este inconveniente, se acerca a la empresa, tiene una boleta, un documento de respaldo y gracias a ello usted puede solicitar un reemplazo, por ejemplo, en pos de el cumplimiento de calidad. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante también señalarlo. O sea, la cara visible que nosotros proyectamos, la seriedad que podríamos brindar solamente por decir soy empresa. Bien, se abren más puertas y mejores oportunidades de negocio, ya que le da más visibilidad. Hoy día, gracias a las redes sociales, las personas se hacen mucho más visibles. Sin embargo, también se han generado muchas estafas. Bien, el hecho de convertirme en una empresa le da esta seriedad, como les mencionaba al principio, y hace mucho más difícil que se generen estas estafas. No siendo imposible, pero esta seriedad de alguna manera otorga un grado positivo. Bien, aparte, también tenemos oportunidades para negociar. ¿Sí? Es muy distinto que yo llegue a negociar con un proveedor,
si soy una persona natural que si llego como una persona jurídica. Por ejemplo, si yo voy a comprar como persona natural la posibilidad de que me otorguen crédito, es decir, un plazo de pago, puede existir, por supuesto, pero usted se tiene que convertir en un cliente habitual, ¿sí? Mientras que como persona jurídica es mucho más sencillo que le otorguen crédito antes de que transcurran 6 meses o un año, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles son sumamente importantes cuando nosotros hacemos la convergencia de persona a empresa. ¿Qué otra cosa tenemos como ejemplo? Les permite participar en concursos públicos y adjudicaciones como proveedores de bienes y servicios del Estado. Aquí no voy a ahondar mucho, pero les quisiera preguntar, ¿ustedes saben que existe una plataforma que usted se puede registrar como proveedor del Estado y se reconoce como Chile Compra? ¿Lo habían escuchado? Sí, Ya, súper. Entonces, ahí tenemos una referencia de que gracias a estar formalizado podemos acceder a más y mejores clientes. Si bien es cierto, hay ciertos estigmas respecto al Estado, pero hay algo que también tenemos que reconocer, es que compra por volumen, ¿sí? Además, tenemos un ingreso que se puede convertir en un ingreso estable. Bien, entonces, ese abanico de posibilidades se brinda en la medida que usted se formalice. Bien. Saber qué se cuenta para el futuro de la familia, ya que separa el patrimonio personal del de la empresa. Yo, como les comenté al principio, mi profesión es ingeniero comercial y me ha tocado trabajar con algunas empresas, ya sean de mediana índole, pequeña y microempresas. De hecho, es más, yo también he tenido uno que otro emprendimiento con mi señora. Entonces, eh, cuando yo observo, y en clases también, empresas que se han ido a la quiebra muchas veces tiene que ver con cómo nosotros trabajamos el patrimonio. El patrimonio lo podríamos entender como aquel monto de dinero y activos que se tienen disponibles y que están a nombre de la empresa. Bien, el tema es que, ¿por qué quiebran las empresas? Porque no saben diferenciar la plata que tienen disponible de manera personal para los gastos personales que el dinero que tiene la empresa para poder comprar insumos y pagar todos los costos que tenga la compañía. Entonces, el hecho de que usted se formalice va a implicar que debe llevar un orden más estricto, digamos. Por lo tanto, si usted dice, ah, es que la empresa tiene plata y la empresa es mía, ok, pero usted tiene que informar que eso es un retiro, ¿bien? Y no debe dejar a la empresa desbancada, porque en términos generales significa que en el mediano plazo esa empresa se va a ir a la quiebra, ¿ya? De ahí también la importancia de formalizarse. Si usted es persona natural y se va a la quiebra, eh, los bienes personales van a estar extintos, mientras que como persona jurídica podemos protegerlo. Lo vamos a comentar a futuro, ¿ya? Se evitan multas por no presentar declaraciones de impuestos, en este caso de renta, estando obligados a hacerlo. También, el hecho de que usted se formalice inmediatamente le genera ciertas obligaciones. Por ejemplo, la de emitir boletas, emitir facturas por cada venta realizada. Cada mes ustedes tienen que realizar la declaración de el formulario 29 y una vez al año tienen que hacer la declaración de renta. Bien, si bien esa obligación para nosotros puede ser quizás un poco molesta, pero nos vamos a dar cuenta que gracias a eso, em, el ecosistema, digamos, financiero del Estado empieza a mejorar, ¿ya? Entonces, tiene sus pros y sus contras. El hecho de que tenga obligaciones puede molestarlos, pero por otro lado, les va a dar seguridad. ¿Se ven ustedes, por ejemplo, estando en una plaza vendiendo sin haber pagado un permiso, llegan los carabineros y usted qué va a hacer? Va a salir corriendo, 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 porque en términos generales les van a quitar todo lo que es su mercadería. Si está formalizado, si usted ha pagado sus permisos municipales, no va a tener ese miedo. Y creo que hoy día la tranquilidad es impagable, ¿no? Entonces, ese detalle es súper medular, ¿ya? Y por otro lado, tomar en consideración que el hecho de tener una microempresa o una pyme otorga empleo. Y creo que no hay nada más rico que tener la posibilidad de tener personas que nos puedan apoyar en nuestro emprendimiento y que también de alguna manera nosotros los podamos retribuir a través del pago de las remuneraciones.
Pita, ¿qué cree usted? ¿Está de acuerdo? ¿Nos falta algo dentro de esta, digamos, explicaciones de por qué formalizar el negocio? Cuénteme, ¿cuál es su experiencia? ¿Está bien? ¿Está mal? Pita, ¿está por ahí? La veo, la veo. Sí, Hábleme. aquí estoy. Em, bueno, a mí me ha costado harto salir adelante de mi emprendimiento. Yo tengo cafetería y heladería. Por ende, el tiempo bajo es siempre el invierno, otoño-invierno. Y yo he ido incorporando como otro menú para ese tiempo. Así que este año hemos visto como un poco de más crecimiento, ya que tenemos un poquito más de experiencia este segundo año. Así que eso sí he tenido en mi temporada alta trabajadores, así que eso, yo igual este año me formalicé. Ya, qué bueno. Ya, entendí la importancia de la formalización, no andar corriendo, eso creo que es sumamente importante. Claro, Ya, bien, Pita, vamos a conversar de eso y más. Si bien es cierto, nuestro módulo no tiene que ver con hablar de cómo ganar más plata, pero sí vamos a hablar de diversificación, que es un tema muy importante de las empresas. Así que muchas gracias por aportarnos y vamos a continuar. Algunos mitos que podríamos señalar, ¿ya? Algunos miedos. Habitualmente hay gente como que desconoce el plano legal y muchas veces es súper reticente y nos pone como una barrera para nosotros poder dar un paso hacia adelante. Muchas veces nuestra propia familia que nos dice, no, no te formalices porque vas a tener estos problemas y que los contadores por aquí, por allá. Entonces, todo eso genera una barrera, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas barreras que en términos generales se pueden citar, digamos. El registro no es esencial para el funcionamiento de mi empresa. Falso. O sea, insisto, la tranquilidad es impagable. Si usted no se formaliza, de alguna manera siempre va a estar complicado respecto a si, por ejemplo, algún vecino molesto, envidioso, los va a acusar, así como los cabros chicos, a un municipio. Entonces, sí es necesario. Mi empresa es demasiado pequeña. Bueno, la formalización no distingue tamaños, chiquillos ni chiquillas. La formalización es de carácter legal. Bien, insisto, tranquilidad, tanto a nivel familiar, personal, términos legales, laborales, entre otros. Bien, aparte que genera una fuente de ingresos, por lo tanto, el estar tranquilo, insisto, no. No lo podemos poner en la balanza sobre si lo hacemos o no lo hacemos. Debemos hacerlo. Los negocios como el mío no están formalizados. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? La verdad, las cosas es que los negocios, indistintamente su giro comercial, deberían estar formalizados. ¿Ya? El servicio de impuestos internos conlleva las pérdidas de beneficios sociales. El servicio de impuestos internos no tiene ese rol. El rol del servicio de impuestos internos es dar cumplimiento tributario. Es un ente de alguna manera regulador, pero tampoco el que anda cobrando, porque ahí aparece tesorería, ¿ya? Entonces, no tiene que ver con pérdida de beneficios sociales, ¿ya? La idea de esta entidad básicamente es resguardar los intereses del Estado, pero también de la sociedad. Vamos a hablar de eso en algún momento. Genera sobrecarga tributaria. Al contrario, el hecho de que usted tenga empresa permite bajar más gastos que si lo hace como persona natural. Ya, también lo vamos a comentar en algún momento. El proceso de formalización toma demasiado tiempo. Nos vamos a dar cuenta, y ya Pita en algún momento quizás nos puede contar su experiencia, porque la única que veo aquí como en la cámara, eh, hay distintos métodos para la formalización y bajo ese esquema hay distintos tiempos también, pero hoy día es mucho más rápido. El proceso de formalización es demasiado costoso. Si escogemos el camino rápido a través de la, digamos, digitalización, no es costoso para nada, ¿ya? A diferencia de antaño. Ahora, ¿por qué tenemos que estar formalizados? Bueno, estar formalizado permite a los emprendedores como ustedes optar a contratos públicos, fondos concursables, que es algo que no hemos mencionado. Hace un rato les mencioné Chile Compra, Chile Proveedores, ¿sí? Pero además existen entidades gubernamentales
que de alguna manera fomentan la creación de negocios. No vamos a hablar de Corfo, pero sí podríamos hablar de Fosis, Cercotec, como entes públicos, y también podríamos hablar de algunas empresas de carácter privado o digamos fundaciones que buscan apoyar los emprendimientos. O sea, el hecho de que usted no exista como empresa muchas veces les dificulta ingresar o postular a estos fondos, ¿ya? También pueden acceder a distintas herramientas de crecimiento. Herramientas de crecimiento que no necesariamente tienen que ver con ganarse algún fondo, sino que también la posibilidad de acceder a cursos como este, ¿sí? Porque en su defecto eh, no pueden acceder, ¿ya? Y son sumamente importantes. Protección legal que otorga funcionar, perdón, formalmente. En efecto, o sea, sí, insisto, si usted está en su negocio, llega Carabineros, llega Servicio de Impuestos Internos, llega personal del municipio y usted tiene todo en orden, protección legal, no tiene ningún inconveniente, no debe tener miedo a que esas personas ingresen. De hecho, al contrario, ¿qué desea llevar? Uno le podría decir, ¿cierto? Así que tranquilidad, insisto. Desde el punto de vista civil, es recomendable separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa, porque si no se realiza, cuando hay problemas financieros se involucra el patrimonio personal, arriesgando la posibilidad de perderlo todo. Bueno, el todo es entre comillas, chiquillos, para no generar tanto miedo al respecto. La posibilidad del embargo siempre va a estar, tanto en persona natural como en persona jurídica. Lo que pasa es que la persona natural responde ilimitadamente con sus bienes personales, ¿ya? Entonces, ese es un detalle importante. Ahora, siempre pensando en que los bienes de supervivencia, como la cama, qué sé yo, esas obviamente no se las van a embargar, ¿ya? Pero hay que considerar que el hecho de que me lleven las televisiones y otros enseres del hogar que me dan cierta tranquilidad, se los pueden llevar. Entonces, formalizarlo de alguna manera con las personalidades jurídicas que vamos a mencionar a continuación puede resguardar parte de ese patrimonio. Si está incumpliendo la ley en lo laboral, se expone a multa. Esto es muy sensible, chiquillos. ¿Por qué? Porque las multas laborales son mucho más ostensibles que las multas del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Así que aquellos que están poniendo en la balanza entre pagar, por ejemplo, las leyes sociales y pagar el IVA, la recomendación, pague las leyes sociales, inicialmente. Después postergamos el pago del IVA, qué sé yo, porque refuerzo, las multas laborales son extremadamente altas y más encima muchas veces están supeditadas a la cantidad de trabajadores que ustedes puedan tener. Así que, dato rosa que les doy. ¿Qué otra cosa podríamos señalar? El hecho de que usted se formalice brinda confianza a sus clientes, también a sus proveedores. La posibilidad de negociar con sus proveedores en términos de cantidades, volumen, hay una cuestión que se llama economías de escala. Es un concepto financiero que quizás para ustedes sea nuevo, se los voy a comentar aprovechando que yo soy ingeniero comercial. Eh, Miren, muchas veces los emprendedores tienen problemas con sus costos y siempre se preguntan, ya, ¿y cómo bajar mis costos? Hay una cosa que se llama economías de escala. Entonces, cuando usted compra por volumen, habitualmente usted gana la posibilidad de negociar el precio con el proveedor. Y más aún esto se incrementa si usted está formalizado. Por lo tanto, esa certidumbre que le otorga el proveedor, contar con una imagen formal, jurídica, le da la tranquilidad de saber de que usted le va a pagar. ¿Sí? Entonces, también dato rosa que les doy. ¿Ya? No solamente nosotros negociamos el plazo de pago, también podemos negociar el precio de los productos. Un ejemplo para que se entienda. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir a Santiago, ir a May y cosas por el estilo, pero siempre que vamos a estos lugares nos damos cuenta, o un supermercado mayorista, se han dado cuenta que el precio unitario tiene un valor más alto que si usted compra 3 o 6 unidades. Bueno, ese es el contexto de economías de escala. ¿Ya? Listo. Brinda estabilidad. Lo mencionamos anteriormente. El hecho de que usted tenga la posibilidad de separar las lucas que son de la persona con respecto a la empresa, le va a brindar estabilidad familiar por un lado y estabilidad en su empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en términos generales usted va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo como empresa me voy a pagar una remuneración. La remuneración
forma parte del patrimonio familiar. Eso nosotros lo podemos utilizar como costo de la empresa, ¿ya? Pero todo lo demás lo utilizamos en el ánimo de generación de valor, ¿bien? Por otro lado, apertura a oportunidades que tal como señalábamos, podemos postular a fondos, podemos tener ayuda respecto a cursos como los que estamos desarrollando el día de hoy, podríamos incluso tener una red de contacto, que si bien hoy día no lo estamos mencionando, pero el networking, si es que lo han escuchado como concepto, es súper relevante en la actualidad. Insisto, no siempre lo tenemos que ver desde el punto monetario, sino que también en la posibilidad de que nos entreguen conocimiento. Si, por ejemplo, yo sé que Pita ya hoy día se está formalizada, y hay personas que están a punto de hacerlo, pero tienen miedo. A través de su red de contacto, usted se puede comunicar con Pita y le dice, Pita, ¿sabes qué? Me da miedo hacerlo, o cómo lo hiciste tú, etcétera, etcétera. Entonces, esa red de contacto le va a permitir llevar lo que en términos generales se está viendo de forma académica a lo práctico. Y así funcionan las redes de contacto. Apoyo, apoyo mutuo. ¿Ya? Así que se brindan oportunidades, por supuesto. Se genera una espiral virtuoso. Miren, el INE segrega algo que se llama agente económico. ¿Ya? El agente económico se divide en tres eslabones, por lo menos en Chile. Esos eslabones son las personas, familias, tenemos las empresas y tenemos el Estado. Quisiera explicarlo un poquito para que no se quede así como, ah, ya, pero ¿en qué consiste esta espiral virtuosa? Les cuento. Miren, tanto ustedes como personas naturales, como empresarios, etcétera, etcétera, tenemos necesidades, ¿cierto? Esas necesidades tienen que ser cubiertas con productos y o servicios. Esos productos y o servicios los ofrecen las organizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Una persona que tiene necesidades lo que hace es trabajar. Mediante el trabajo recibe una remuneración. Esa remuneración la utilizan para demandar productos y o servicios de las empresas. Entonces, la empresa a usted le paga, toma esa luquita, usted define a quién comprarle y se va al mercado a comprar esas cositas, ¿cierto? La empresa, en pos de su demanda, empieza a producir. Eso genera mayor empleo. Además, esto se relaciona con el pago de impuestos. El hecho de que la empresa genere mayores retornos, mayores utilidad, significa que el Estado va a recibir más dinero. Y usted me va a decir, pero ¿y qué hace el Estado con el dinero? Bueno, no vamos a hacer que habiliten los micrófonos, pero me imagino yo que cerca de ustedes hay entidades públicas, no sé, hay algún CESFAM, hay, por ejemplo, colegios públicos, hay calles, hay plazas, hay luminaria, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros nos debemos preguntar, ¿y de dónde sale el dinero para pagar estas entidades públicas? Bueno, a través del Estado, a través de los impuestos, que pagamos como personas y pagamos como empresas. Bien, así que en eso consiste este espiral virtuoso, chiquillos y chiquillas, para que no nos quedemos así como, ya, pero ¿cómo se relacionan? Así están relacionados. Empresas le dan trabajo a las familias. Las familias, por otro lado, devuelven esto al mercado a través del consumo y el Estado recibe el pago de impuestos para administrarlos de tal manera de mejorar la calidad de vida de la comunidad, de la sociedad. Bien. Ya, pasamos a un plano más teórico, más técnico. ¿Qué es empresa? Acá tenemos un autor bien interesante que está abocado más a todo lo que respecta a entender empresas, a las personas como tal, como componente en la generación de valor. Y dice lo siguiente, y de Alberto Chavenato: la empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos. En Chile tenemos distintas clasificaciones de tamaño. Los tamaños, en general, se pueden catalogar en virtud de dos conceptos base, en función de los ingresos por venta o en función de la cantidad de personas que tengan trabajando. Para este apartado, nosotros lo estamos mencionando desde el punto de vista de la cantidad de ingresos. Esos ingresos están definidos en UF, ¿ya? Entonces, tenemos tipo de empresa, microempresas, ¿ya? Habitualmente también llamadas microempresas familiares. Lo más probable es que ustedes estén bajo ese precepto. Bien, esa microempresa familiar tiene ingresos desde 0 hasta 2.400 UFs.
que estaríamos hablando cerca de, no sé, unos 100 palitos, una cosa por el estilo. Una pequeña empresa desde 2.400 UF hasta 25.000, mediana empresa desde 25.000 hasta 100.000 y gran empresa que habitualmente nosotros las reconocemos como las sociedades anónimas abiertas desde 100.000 UFs en adelante. Todo esto desde una perspectiva habitualmente anualizada. Si queremos poner en marcha nuestra empresa, lo primero que tenemos que hacer es crearla. Yo no sé si ustedes tienen hijos, ni mucho menos, pero a ver, para darle existencia legal a un bebé que ha nacido, usted tiene que ir al servicio de registro civil, ¿cierto? Va con un documento y ahí le entregan un RUT con el registro de la persona nueva, ¿cierto? Entonces, ahí da surgimiento legal a esa persona, ¿bien? En nuestro caso, nosotros damos surgimiento o nacimiento a la empresa a través de lo que se denomina constitución. Dependiendo de la clasificación que nosotros escojamos, si es persona natural con giro, por ejemplo, no se necesita escritura. Y funciona bajo el propio nombre y RUT. Después vamos a conversar los riesgos que implican aquello. Por otro lado, la constitución legal para no sé, una IRL, una sociedad de responsabilidad limitada, hasta una sociedad anónima abierta, se formaliza a través de la escritura pública. Bien, entonces, cuando yo decido la constitución, me tengo que formalizar y con eso ya después podemos dar orden de puesta en marcha. ¿Cómo se clasifican las empresas? En principio podríamos decir, hay muchas clasificaciones en todo caso, en términos de tamaño, en términos de el sector al cual se dedican, por ejemplo, si es de producción, sector primario, secundario, terciario, puede ser de acuerdo a la procedencia del capital, si es de carácter privado, si es de carácter público, si es mixto, o sea, hay infinidad de clasificaciones. Para nuestro caso vamos a mencionar solo dos, ¿bien? Como persona natural y como persona jurídica. Aquí vamos a hablar un poquito quizás de los riesgos que representa la persona natural. Bueno, es una persona como ustedes, yo, que ejerce derechos y cumple con obligaciones a título personal. Esas obligaciones a título personal es lo que de alguna manera los vuelve solidariamente responsables en caso de fracaso. Al construir una empresa como persona natural, usted es responsable por las deudas u obligaciones que pueda tener la empresa. Imaginemos que usted llegó a tener un acreedor. ¿Qué es un acreedor? En este caso es la entidad que le suministra dinero, financiamiento, para que se sepa. Un banco. Entonces, usted fue a un banco, pidió 10 milloncitos, quedó debiendo. 9 millones quedó debiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en términos generales? Para el pago de la deuda, usted se vuelve solidariamente responsable. O sea, no implica que solamente le vendan la maquinaria de la empresa, sino que también va a responder con sus bienes familiares. Bien. Ahora, si bien aquí no se menciona, también el hecho de que usted sea una persona natural con giro implicará no solamente tener obligaciones, sino que también beneficios, ¿ya? Para que no miremos todo esto como algo nocivo. Sin embargo, es altamente riesgoso, ¿bien? Como persona jurídica, es la empresa quien asume todos los derechos y obligaciones. Por lo tanto, ya se llama diferente a usted, tiene un RUT distinto y eso en la práctica es la que me permite de alguna manera proteger mi patrimonio. Siempre considerando ciertas clasificaciones jurídicas que vamos a mencionar a futuro. En este caso, la empresa tiene su propio RUT y puede ser formada por una o más personas naturales o incluso formarse a través de personas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia entre persona natural o jurídica? Ejemplos varios. Como persona natural. En este caso, la persona ejerce todos los derechos y obligaciones de la empresa a su nombre. En el caso de la persona jurídica, la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Como persona natural, usted es responsable de todas las deudas de la empresa. Como persona jurídica, las obligaciones, deudas, se limitan a los bienes de la empresa. Como persona natural, funciona con el mismo root de la persona y nombre. En el caso de la persona jurídica, root distinto. La persona natural es formada por la persona
Y en el caso de la persona jurídica, pueden ser una o más personas. Hay un dato que les voy a dejar dando vuelta. Una, ¿ya? Va a depender de la clasificación jurídica. No requiere demostrar un capital para emprender su actividad, mientras que como persona jurídica usted tiene que demostrar capital suficiente en la Constitución, al menos para cubrir la primera compra. Bien, ahora, ¿cómo yo aporto el capital? En cualquier caso uno dice, ah, pero es que yo voy a aportar trabajo. Sí, pero valorar el trabajo en Chile no forma parte del capital, sino que se valora a través del dinero en sus amplias variedades. Es decir, ¿puedo aportar dinero en efectivo? Sí. ¿Puedo aportar especies o bienes? Sí. ¿Ya? Para el caso de la persona natural, ¿puede funcionar como empresa individual o como microempresa familiar? ¿Tiene sus beneficios? Sí, hay algunos beneficios, facilidades que les puede otorgar el ente regulador como el municipio. Sí, ¿ya? Ahora, en el caso de la persona jurídica, puede funcionar como sociedad anónima, como sociedad de responsabilidad limitada, colectiva, comanditaria o empresa individual de responsabilidad limitada. Estos son temas muy técnicos, algunos los vamos a desarrollar a continuación. Quizás yo haría la siguiente apreciación que no es motivo de nuestra exposición hoy día. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de sociedad anónima. Partamos de la base que en Chile existen tres tipos de sociedad anónima. La más conocida es la sociedad anónima abierta. Particularmente son aquellas sociedades que toman su patrimonio, lo convierten en acciones y se pueden transar en la bolsa. ¿Ya? No se enreden con eso, pero si ustedes han escuchado como alternativa de inversión comprar acciones, son de sociedades anónimas abiertas. La segunda es la sociedad anónima cerrada. Ejemplo, los clubes deportivos. ¿Sí? ¿Qué implica que sea una sociedad anónima cerrada? La cantidad de socios es mínima, 20, 25 personas, y no permite la compra y venta de sus acciones, salvo que los estatutos lo indiquen. ¿Ya? Entonces, por eso se llama cerrada, es como muy hermético. La otra, básicamente se reconoce como sociedad anónima especial, ¿ya? Sin embargo, no es muy utilizada como concepto, sigue siendo como sociedad anónima abierta, pero la ley lo señala como sociedad anónima abierta especial. ¿Cuál es la diferencia con una empresa común como CMPC o cualquier otra, Falabella, por ejemplo? Es que este tipo de compañías tienen que cumplir con requisitos adicionales normativos. Por ejemplo, no cualquier empresa se puede constituir como un banco. Tiene que tener un patrimonio mínimo que es bastante considerable. No cualquiera se puede constituir como una AFP, por ejemplo. De ahí el concepto de que son sociedades anónimas especiales. ¿Ya? La sociedad de responsabilidad limitada la vamos a explicar. Sociedad colectiva no se va a explicar, pero se las explico. Probablemente ustedes en su vida diaria hayan escuchado hablar de una razón social que dice ICIA. Ese ICIA significa y compañía. ¿Ya? Es uno de los tipos de sociedad más antiguos, pero que está ya casi en desuso. ¿Por qué? Porque en general es una sociedad compuesta por dos o más personas. Sin embargo, acá no se limita la responsabilidad. Es decir, si la empresa quiebra, va a seguir a los socios. ¿Ya? Por lo tanto, al final del día es como que equivale a ser una persona natural con giro, porque me pueden embargar los bienes personales. No se están en desmedro, están en desuso. Sociedad comanditaria. Se llama comanditaria porque en general hay dos tipos de socios. Está el socio que crea la compañía, ¿sí? El socio gestor, así es llamado, y está el socio comanditario. El socio comanditario es aquel que aporta capital, nada más, ¿sí? Eh, y tiene distintas funciones, digamos, y también responsabilidades. Por ejemplo, el socio gestor, quien tiene la idea de negocio y no tenía lucas, asume su rol de administrador y de responsabilidad ilimitada, mientras que el capitalista responde en caso de que la empresa quiebre solo con lo que aportó. ¿Ya? Entonces, hay muchas más características, pero quisiera señalarle esas inicialmente. ¿Ya? Vamos a hablar de la IRL a continuación también. ¿Cómo iniciamos formalmente nuestro negocio?
Y ahí es donde nosotros nos empezamos a preguntar, ya, me han hablado mucho de formalización, pero ¿cómo recorcho le hago esta cuestión? Po? Entonces, ahí ya nos empezamos a enfrentar a un monstruo que es el sistema de desconocimiento. Bien, entonces, hay distintos mecanismos. Hoy día vamos a hablar de Toda Empresa en un Día. Toda Empresa en un Día es una iniciativa, digamos, que está impulsada por el gobierno, el Estado, no necesariamente el gobierno actual, sino que está ya hace muchos años, y que a usted le permite ingresar a una plataforma, seguir un paso a paso con su clave única, ir ingresando la información que se le es solicitada, donde se les va a pedir, por ejemplo, quién van a ser el socio o los socios, la ubicación geográfica o dirección, se les van a pedir los giros de actividad económica y una serie de cosas por el estilo, cuánto va a aportar de patrimonio, ¿ya? Y después que usted ingresa toda esa información, usted va a guardar en la plataforma. Una vez que usted guarde, se le va a entregar un folio. Con ese folio, usted va a una notaría cualquiera, ¿ya? Y dice que tiene una empresa que formó en la empresa en un día y que quiere legalizar. Entonces, ¿qué hace el notario? Toma ese folio y le da surgimiento a a la empresa real. ¿Ya? Una vez que usted ya tiene eso, ojo, a diferencia de antaño, gracias a esto, usted ya va a tener un RUT de manera inmediata. Con eso, usted se puede acercar al Servicio de Impuesto Interno para dar cumplimiento tributario. Entonces, primero lo creo, ¿sí? Jurídicamente, mediante la escritura, y luego hago los trámites municipales para pagar la patente, hago los trámites mediante el Servicio de Impuesto Interno para que me autorice a emitir documentos tributarios, etcétera, etcétera. Ya, dicho lo anterior, al final vamos a hablar de la otra modalidad por si acaso. Tipos de empresas. Primero, vamos a hablar de solo algunas. Si se dieron cuenta, en las láminas precedentes mencionamos varias. Sin embargo, para este efecto vamos a mencionar solo tres. Empresa individual de responsabilidad limitada, vamos a hablar de sociedad de responsabilidad limitada y las SPA. Si hablamos de la empresa individual de responsabilidad limitada, siempre vamos a encontrar el nombre de una persona acompañado, o un nombre de fantasía, acompañado de la sigla EIRL. Empresario individual de responsabilidad limitada. Para las sociedades de responsabilidad limitada, siempre va a venir un nombre de fantasía y al final va a venir el concepto limitada o LTDA. Para el caso de las SPA, sociedades por acciones, va a venir una S mayúscula, una P minúscula y una A mayúscula. ¿Ya? Eso es como por una imagen nada más, ¿ah? Porque en términos generales, si uno dice SPA, se pasa a otro rollo, ¿cierto? Entonces, eh, como para segregarlo visualmente, lo han formulado de esa manera. ¿Ya? Entonces, primero que nada, la empresa de individual de responsabilidad limitada. A ver, es una persona jurídica con patrimonio distinto a la persona natural, digamos, y con carácter comercial. Es decir, lo que busca es generar ingresos a través de la compra y venta. Se diferencia de la empresa unipersonal principalmente por dos aspectos. Primero, opera con RUT distinto y la responsabilidad es limitada. Es decir, él o la propietaria es responsable de sus bienes personales hasta el aporte de capital efectuado por la empresa. Es decir, imaginemos que usted ha aportado 3 millones de pesos como patrimonio valorado en especie o qué sé yo, y pucha, le ha ido mal. Los costos empezaron a comer las utilidades hasta que llega un momento dado en que su espalda financiera pasó al plano negativo. Entonces, ¿con cuánto responderé yo en caso de ir a la quiebra si mi deuda son 5 millones? Si su patrimonio está consolidado como 3 millones, ese es su monto del aporte. Esa es la garantía que tiene la EIRL. ¿Ya? Entonces, se limita la responsabilidad frente a la insolvencia que puede tener el empresario. Además, a diferencia de las sociedades comunes y silvestres, se puede formar y es formada solo por una persona. El nombre va a corresponder a la descripción del quehacer de la empresa, del giro, por ejemplo, más el nombre completo de el constituyente y finaliza con
la sigla EIRL. ¿Ya? Es dentro de las constituciones la más simple que podríamos tener. Ahora, ¿por qué es más simple? Porque en general yo no tengo que andar buscando socios, que es una de las dificultades que de repente nosotros enfrentamos, no solamente por la dificultad de encontrar socios, sino que también que nos dificulta cuando los socios no están en la misma sintonía nuestra. ¿Ya? O sea, yo quiero crecer, quiero ofrecer, no sé, un servicio personalizado, garantizado, a bajos costos, y la otra persona tiene otro horizonte. Cuando no convergen estos intereses, al final del día se pone todo complicado. Entonces, cuando yo tengo esa reticencia, digamos, la recomendación puede ser, ojo, puede ser, no es la única opción, ser una EIRL. Ventajas. No necesita un socio para establecer el límite de responsabilidad de las deudas. Con la creación de la EIRL, separa su patrimonio personal del de la empresa. No existe un capital mínimo para constituir este tipo de sociedad. Insisto y refuerzo. Mientras le alcance para la primera compra a sus proveedores, listo. Si usted me dice 300 lucas, ok, 300 lucas, se acabó. ¿Ya? Las empresas que desarrollan la actividad económica en la casa habitación donde viven deben acogerse a la ley de microempresa familiar. ¿Ya? ¿Esto es bueno? Sí, de alguna manera, porque en la práctica se les faculta para que ustedes puedan desarrollar su actividad sin la necesidad de ir a arrendar un local comercial. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy a arrendar un local comercial, inmediatamente los costos encarecen todo lo que yo pueda hacer. Entonces, aquí usted podría hacerlo en su casa habitación. ¿Ya? Dato rosa que les doy también. Bien, desventajas. Y esta creo que es súper gravitante. Puede tener un objeto social. Cuando hablamos de objeto social, tiene que ver con la actividad principal. Por ejemplo, si yo tengo un mini market y quisiera además dedicarme a la industria de transporte, no se puede. Solo se puede tener un objeto social. Bien. Ahora, todo lo que respecte, por ejemplo, en el caso del mini market, todo lo que sea relacionado con la adquisición de, no sé, productos lácteos o cualquier otro, cárnicos, etcétera, etcétera, sí, lo puede hacer, ¿ya? Pero ninguna otra industria, si usted se quiere dedicar ya sea a transporte, a temas financieros, de inversiones, cosas por el estilo, no, porque su objeto social no va para allá, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante aclararlo. Ya, tenemos como principal agente de las sociedades la de responsabilidad limitada. Partamos de la base, chiquillos. Se llama sociedad. Es decir, como norma general, es la unión de dos o más personas. Bien, si nosotros nos vamos a un diccionario, sociedad va a estar así, clasificado. La unión de dos o más personas que se ponen de común acuerdo a desarrollar alguna actividad determinada, donde se individualizan las obligaciones, responsabilidades y también beneficios. Básicamente eso es una sociedad. ¿Ya? Ahora, es una sociedad que se caracteriza porque los socios responden limitadamente por el monto del capital aportado. Eso se individualiza en la escritura por si acaso. Los socios pueden ser nacionales o extranjeros, pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas o una mezcla, ¿ya? El problema es que sí o sí se necesitan al menos dos personas, ¿ya? Digo un problema porque de repente se nos dificulta encontrar un socio. ¿Ya? Ahora, el hecho de que nosotros busquemos socios, insisto, refuerzo, siempre es importante que nos permita potenciar el negocio, ese que sea partner. No sé, po, Pita me dice, profe, ¿sabe qué? Yo le pego a la cocina, le pego a todo lo que tenga que ver en términos operacionales del negocio, pero no tengo absolutamente ninguna idea de marketing. ¿Qué hago? Pucha, sería malo que nos asociemos con una persona especialista en redes o lo voy a tomar como colaborador. Sí, profe, ¿puede ser que yo me asocie con alguien que se maneje en administración o en contabilidad? Por supuesto, siempre pensando en aquellas carencias que yo pudiese tener, haciendo que mi negocio explote. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar cuando buscamos un socio. No siempre es fácil. Alguno me dirá, ¿me puedo asociar con un familiar? Sí,
Ahora, no vamos a discutir si eso es bueno o malo, ¿ya? Sí hay un dicho muy antiguo que dice trabajar con la familia de repente es medio complicado, ¿cierto? Los problemas de la empresa se llevan para la casa, entonces de repente evitar ese tipo de roces es sano, ¿ya? No es que no se pueda, por si acaso. Listo, continuemos. Este tipo de sociedad es administrada por todos los socios de común acuerdo, lo que implica que todas las decisiones deben ser tomadas por unanimidad, ¿ya? O sea, si uno dice que sí y el otro dice que no, no es una decisión. Tenemos que buscar un equilibrio en que los dos digan que sí o que los dos digan que no. ¿Bien? Sin embargo, lo normal es que ellos designen a una persona para que administre la sociedad. Esta persona se denomina representante legal. Básicamente, en todo lo que respecta a términos legales, firma de contratos, firma de cheque, etcétera, etcétera, va a representar a la compañía. Por eso se llama representante legal. Profe, consulta, ¿ese representante legal necesariamente tiene que ser uno de los socios? No, puede ser una persona que sea de la confianza de ambos o de los tres socios, de la cantidad que sea. Bien. Las sociedades de responsabilidad limitada no requieren que el capital sea pagado al momento de la constitución. Ya, eso también es un tema importante. A veces nosotros decimos, pucha, no me puedo formalizar porque no tengo la plata ahora, me la pagan en un mes. Formalice, si nadie lo obliga a tener capital de manera inmediata. Tiene un plazo legal para desarrollar. Si mi memoria no me falla, son 3 años, 36 meses. ¿Ya? Este capital se divide en participaciones sociales. ¿Cómo se ajusta? Por ejemplo, si el patrimonio total es 1 millón de pesos, hay dos socios. Uno aporta 700.000 y el otro 300.000. Entonces, uno tendrá un 70% y el otro un 30% de participación. ¿Cómo incide esto? En términos de responsabilidad de las obligaciones, por ejemplo, pero también en términos de repartir las utilidades. ¿Ya? Otra cosa, en este tipo de sociedad no se permite que un socio venda su participación sin el consentimiento de todos. Recuerden que acá es importante de que las decisiones sean comunes. Su denominación puede contener el nombre de uno de los socios, más de los socios, o bien simplemente un nombre de fantasía que haga alusión con el objeto de la sociedad. Además, debe finalizar ese nombre de fantasía con la palabra limitada o con la sigla LTDA. Espérenme. Ahí sí. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de compañía? Bueno, modalidad apropiada para pequeña y mediana empresa. Puede desarrollar varios objetos sociales. Si hacemos catarsis, hace unos minutitos nosotros presentamos la EIRL y solamente podía tener un objeto social. Si acá usted quiere tener telecomunicaciones, quiere tener transporte, quiere tener retail, lo puede hacer porque se les permite a este tipo de compañía. Régimen jurídico más flexible que las sociedades anónimas. Sí, en términos generales es más sencillo de llevar a cabo sin tanta obligación. Por ejemplo, no se exige que usted se reúna cada cierto periodo de tiempo, no se exige que ustedes hagan declaraciones específicas ni actas de constitución para cada reunión ordinaria o extraordinaria que se lleven a cabo. Entonces, es más flexible, no requiere tanto patrimonio ni tampoco puede tener tantos socios. Ojo con eso. Eh, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales se limita a los aportes de capital. Gran libertad de pactos y acuerdo entre los socios. Se puede aportar el capital en bienes o en dinero. Esos bienes se tienen que tasar por si acaso. No es como que yo diga, es que mi camioneta vale 100 millones. No, hay que tasarla para ingresarla al patrimonio. ¿Ya? Recuerden que después Servicio de Impuesto Interno va a pedir que ustedes hagan sus declaraciones de renta y ese bien va a estar aportado a la compañía. Entonces, tiene que tener un valor razonable. Bien. Se puede nombrar un administrador con carácter indefinido. Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad. ¿Cómo se controla? Porque basta con que uno de los socios, no sé, imaginamos somos 30, uno de los socios se oponga para que no se pueda incorporar un socio a la compañía. Se pueden fijar un salario a los socios que trabajen en la empresa. Ojo con esto, ya que no se preste para malos entendidos. Por plano normativo, usted se puede pagar algo que se llama sueldo empresarial. Se paga una liquidación de sueldo como un trabajador común y silvestre.
pero tiene que trabajar. ¿Ya? O sea, no es como que usted diga, ah, es que yo aporté el capital y después me voy a hacer cualquier otra cosa. No, usted tiene que trabajar en la compañía. Además, participa en la repartija de las utilidades. ¿Ya? No todo es color oscuro, que normalmente nosotros lo presentamos como siempre hablando de obligaciones. Pero, o sea, si yo creo una empresa, el ánimo, si no es social, es con ánimo de lucro. ¿Sí? Por lo tanto, espero siempre ganar plata. Desventajas. Hay una restricción en la transmisión de las participaciones sociales, salvo que el que compra las participaciones sea un familiar del socio que las transfiere. Ahí como que se facilita el proceso. En su defecto, es complicado. ¿Es necesario realizar una escritura pública para la transmisión de participaciones? En efecto, hay que pensar que todo esto tiene una representación legal y cada modificación que hagamos debemos informar. La garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social, por lo tanto, si se van a la quiebra, lamentablemente el acreedor solo puede recibir lo que está ahí evidenciado más sus reajustes. Y los socios siempre son identificables. Un detalle que no se menciona acá, quisiera comentarles, la sociedad de responsabilidad limitada puede tener un máximo de 50 socios. Ahora, no sé si alguien quisiera tener una sociedad con tantas personas, ¿ya? Salvo otro tipo de compañía, ¿ya? Pero es importante saberlo. Entonces, el rango para obtener este tipo, para constituir, perdón, este tipo de compañías es dos socios hasta 50. Bien, pasamos a la SPA. Hace un ratito atrás yo les presenté la IRL y les comenté que dentro de las posibilidades de constituciones que se permite hacer con una persona, ¿sí? Ya no se llama socio, se llama empresario. Acá, en Chile, se ideó una forma jurídica que se permite constituir solo con una persona. Y es interesante porque desde el punto de vista etimológico y conceptual, sociedad ya lo comentamos, unión de dos o más personas. Pero existe una sociedad, que es la que vamos a presentar ahora, que permite que se constituya solo con una persona, ¿ya? Con la posibilidad que a través del tiempo se puedan incorporar nuevos socios. Eso es básicamente, ¿ya? Entonces podríamos decir, es una sociedad o una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución, escritura, cuya participación es representada por acciones. Por eso se llama Sociedad por Acciones y la sigla SPA. Está dirigida especialmente a quienes inician una empresa en solitario y descartan incorporar socios, al menos al principio. ¿Ya? A través del tiempo nos damos cuenta de que el incorporar socios no es una mala idea, en la medida que sea complementario a lo que nosotros hagamos o en la medida que potencie mi negocio. Yo hace un rato les mencionaba la importancia del networking. Si yo tengo un socio que tiene una gran cantidad de redes de contacto y que me permiten escalar el negocio de manera rápida, es decir, generar muchos ingresos, en aquellas épocas estacionarias, por ejemplo, venga para acá, querido socio, lo necesito, ¿ya? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, ¿ya? Se puede denominar de cualquier forma, siempre que la frase termine con la expresión SPA, ¿ya? Entonces, nombre de fantasía que sea atractivo, que sea interesante por parte de su mercado meta, digamos, su público, sus clientes, más SPA, listo, se acabó. Ese es el nombre que vamos a colocar. Ventajas. El capital se divide en acciones y se rige por el estatuto social. El estatuto social básicamente es un documento de carácter legal que acompaña a la escritura y que se puede ir modificando a través del tiempo, ¿ya? En él se individualizan las responsabilidades, obligaciones, deberes, si así lo quieren llamar, más los derechos, por si acaso. Cada vez que hay un cambio en, no sé, en socios, se debería ir informando. Los accionistas son libres de vender o ceder sus derechos a quien estimen conveniente, sin requerir el consentimiento, perdón, de los otros accionistas. A diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, donde todos tenían que estar de común acuerdo, acá no, venda nomás. No hay una restricción al respecto. Tiene limitación de la responsabilidad hasta el monto del capital aportado.
o hasta el monto de sus acciones, porque a lo mejor usted empezó a comprar más acciones. Permite la incorporación de más accionistas. Desventajas. La libertad de acción. En este tipo de empresas se presta para incurrir en problemas en orden administrativo al interior de la sociedad. Sí, porque si en la práctica tenemos muchas personas involucradas, eh, de alguna manera se pueden generar ciertas distorsiones en términos de la administración del dinero, la administración de los documentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para cualquier modificación legal de la sociedad, se debe realizar una junta extraordinaria. ¿Se fijan? Entonces, no todo es color de rosa. Uno dice, ah, ya, pero es tan simple como una sociedad de responsabilidad limitada. Sí, pero ahí yo no requería hacer una junta de accionistas. Acá sí. Y además tenemos que protocolizarla ante notario. ¿Sí? Resumen de los tipos de sociedad. Insisto, no son las únicas. Presentamos la sociedad en comandita o comanditaria, presentamos la sociedad colectiva, que la verdad las cosas están en desuso, ¿ya? O no he visto en el último tiempo ese tipo de constitución. Hay empresas que obviamente por la antigüedad sí existen, ¿no? Obviamente. Ya, vamos a identificar las distintas columnas. Primero, el tipo de sociedad o tipo de empresa, digamos, la constitución, la responsabilidad, quiénes administran, su característica destacada y las desventajas. Usted se preguntará, profe, ¿por qué no mencionan este tipo de clasificaciones jurídicas? Lo que pasa es que es importante que usted diferencie cada una de las características de tal manera de que usted tome la mejor decisión en pos de lo que pretende lograr a futuro, no solamente el lograr hoy. Ojo con eso, ¿ya? Porque muchas veces uno dice, es que yo me planifico de esta manera de aquí a un año. Ya, nunca es malo proyectarse a un tiempo mayor, no sé. ¿Cómo se ve su empresa de aquí a 3 años? ¿Cómo se ve a 5 años? Se ve, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes sueños, digamos, de un emprendedor es tener tiempo libre, ¿cierto? Muchas veces nosotros constituimos nuestra compañía con el ánimo de poder estar con nuestro hijo, salir a viajar, etcétera, etcétera, disfrutar. Y sabemos que los primeros 3 años son horribles. La verdad que pasamos muchas horas sin dormir, eh, nuestras obligaciones nos van amedrentando o muchas veces las problemáticas que no sabemos cómo enfrentar. Entonces, entender que es importante proyectarse a través del tiempo y que el tipo de sociedad que nosotros escogemos nos puede permitir esa libertad es sumamente importante, chiquillos. Yo creo que hoy día mi máxima es la tranquilidad, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? El activo más valioso en la actualidad para que estemos todos hablando el mismo idioma es el tiempo, no es la plata, ¿ya? Entonces, es un tema importante, ¿vale? Entonces, volviendo acá, de las tres sociedades que conversamos, o empresas, tenemos la EIRL. Se constituye por escritura pública, se debe inscribir un extracto en el conservador de bienes raíces y se debe hacer una publicación en el diario oficial. Su responsabilidad es limitada. La administración es del dueño, sin embargo, lo puede destinar a un tercero de su confianza. Así que, ¿se puede hacer? Sí, ¿ya? La característica destacada es que no necesita socios, lo puede hacer con una sola persona y gracias a esto no arriesga su patrimonio familiar ni personal. La desventaja es que en ciertos casos, por ley, se responde con el patrimonio personal. Ahora, siempre que en la práctica haya un dolo en una mala gestión de la compañía, su efecto solo con el patrimonio de la compañía. ¿Ya? Sociedad de responsabilidad limitada. Si se dan cuenta, necesitamos una escritura, necesitamos inscribirlo al conservador de bienes raíces y hacer una publicación. La responsabilidad limitada de todos los socios al monto del aporte y sus modificaciones posteriores. La administración puede ser de todos los socios en general o puede ser un tercero elegido de común acuerdo y que se informe a través de los estatutos. La característica destacada, al igual que la anterior, también es de responsabilidad limitada y se recomienda para aquellas personas o empresas pequeñas y medianas en términos de dimensiones actuales.
Desventaja, para vender la participación se requiere que todos los socios estén de acuerdo. ¿Ya? Finalmente, la SPA se forma escritura pública, inscripción en el conservador de bienes raíces, publicación en el diario oficial. La responsabilidad hasta el monto del aporte representado por las acciones. La administración se informan los estatutos sociales, puede ser el socio único, pueden ser un tercero, ¿ya? Incluso se puede crear un directorio. ¿Ya? Yo no sé si ustedes manejan el concepto del directorio, pero el directorio es un concepto que surge en las sociedades anónimas. Eh, es un órgano colegiado. ¿Qué es un órgano colegiado? Básicamente se conforma por un grupo de personas. Eso significa. Y eso permite la toma de decisiones. Básicamente eso es lo que se señala, ¿ya? Entonces, hay un contexto normativo para la SPA que dice que este tipo de compañías debe cumplir con ciertos requisitos similar a lo que es una sociedad anónima, ¿ya? Por otro lado, como característica destacada, una amplia libertad para quien administre la empresa puede ser constituida por una persona y va a tener una responsabilidad limitada a el monto del aporte. Finalmente, como desventaja, a falta de acuerdo en los estatutos, se aplican las normas de las sociedades anónimas, que era lo que recién estábamos mencionando, pudiendo dar rigidez un poco a la compañía, cuando en la práctica nosotros buscamos flexibilidad. Entonces, en el último tiempo, para que ustedes sepan, eh, muchos empresarios, microempresas incluso, pyme, están priorizando o privilegiando la constitución de las sociedades por acciones. Motivo, la facilidad de la creación, no necesita socios actuales, puede agregarlos a futuro, limita la libre transferencia de las acciones, o sea, no limita la libre transferencia de las acciones. Por otro lado, puede tener múltiples giros, entre otros contextos, ¿ya? Sin embargo, el refuerzo van a tener ciertas obligaciones que están inmiscuidas en la ley de sociedades anónimas. Entonces, ahí sí se recomienda muchas veces contar con un asesor que les permita llevar a cabo todo el cumplimiento normativo respecto a ello. Algunos plazos y costos de referencia para que quedemos de manifiesto. ¿Es tan cara la Constitución? ¿Es tan caro existir como sociedad? La respuesta es no. Miren, como constitución de empresa, el costo es, si lo hacemos en empresa en un día, costo es cero. No tiene plazo y se hace un registro, perdón, se realiza en el registro de empresas y sociedades. ¿Ya? Protocolización de la empresa puede tener un costo entre 8.000 y 25.000, que básicamente es lo que uno realiza ante notario una vez que haya hecho el trámite por empresa en un día. Tiene un plazo de 60 días desde iniciado el trámite y se desarrolla, como les mencioné, en notaría. Este costo, evidentemente, va a depender directamente del costo de la notaría. ¿Ya? Podría incidir algunos otros factores, pero habitualmente hay una diferencia entre si lo hacemos en Santiago Centro, por ejemplo, y si lo hacemos en una zona rural. ¿Ya? El inicio de actividades lo hacemos ante el Servicio de Impuesto Interno, no tiene costo y háganlo. O sea, si ustedes se constituyen y tienen espacio de tiempo para desarrollarlo de manera inmediata, háganlo, porque todo tiene su costo de oportunidad, chiquillos. ¿Ya? Para entender el costo de oportunidad, es aquella actividad que yo dejo de hacer por emprender otra. No sé, por ejemplo, tengo 100.000 pesos. Tengo tres opciones, digamos. 100.000 pesos. Eh, no sé, irme a Santiago, gastarla en una fiesta. Tengo la opción de hacer un asado o tengo la opción de invertirlo. Escogí hacer un asado. Mi costo de oportunidad al final del día son aquellas actividades que no realicé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en términos generales ya gasté las 100 lucas, ya no las puedo invertir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si usted inicia su negocio, ya lo constituyó y no da inicio ante el Servicio de Impuesto Interno, la actividad comercial no se puede llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, no puede emitir boleta, por ejemplo, ni factura. Entonces, como para sintetizar un poquito, hay distintas, digamos, lugares, sitios de interés, sitios web, que son sumamente medulares a la hora de constituir. La primera tiene que ver con tu empresa en un día. La segunda tiene que ver con el servicio de impuesto interno. O sea, hoy día ni siquiera tienen que acudir al servicio de manera física para poder iniciar sus actividades.
¿ya? Usted tiene su clave única, ya tiene su empresa creada y con eso puede desarrollar. Tenemos que ir al municipio, tenemos que pagar una patente. Eso es para impedir que de alguna manera llegue personal municipal y les pregunte, oiga, ¿y usted pagó su patente? No. Entonces le pueden incluso clausurar el negocio. Suena absurdo, porque usted dice, pero si constituí la empresa, inicié mi actividad ante el Servicio de Impuestos Internos, tengo todo en regla. Sí, pero no ha pagado patente. Y ese es un permiso que lo habilita a usted a funcionar en la comuna. ¿Ya? Así que, importante, buen detalle y que no se le olvide. Y en algunos casos puede aparecer la Seremia de Salud. Por ejemplo, Pita nos comentaba que ella tiene una cafetería eh, y tienen cocina, ¿cierto? Entonces, la cocina tiene que cumplir con ciertos prerequisitos, ¿ya? Entonces, la Seremia de Salud tiene que verificar en terreno si es que ella cumple. Por ejemplo, en las cocinas habitualmente tienen que instalar cerámicas de color blanco, que sea fácil, limpieza, etcétera, etcétera, para asegurar normas de calidad. Recuerden que después esto se sirve a los clientes, ¿ya? Así que aquí tenemos algunas herramientas, digamos, algunas empresas o entidades que nos van a ayudar para que la empresa esté funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Acá hago catarsis para finalizar un poquito el marco teórico y después pasar a las preguntas que ustedes tengan. El proceso de formalización antiguamente tenía dos, o existía un mecanismo que es el mecanismo tradicional y ahora tenemos el segundo que es el que mencionamos a través de la presentación, la empresa en un día. Entonces, miren, el tipo de empresa puede ser persona jurídica. Si fuera persona jurídica, tenemos que pasar por todos estos elementos. Si somos persona natural, nos saltamos la escritura, la legalización ante notario, inscripción al conservador, etcétera, etcétera, y empezamos solamente con el inicio de actividad, etcétera, etcétera. Pero si soy empresa, una EIRL, una sociedad de responsabilidad limitada, una SPA, entonces, ¿cómo iniciaba este cuento? Antiguamente usted pasaba a la redacción de la escritura y ahí usted necesitaba un abogado. El abogado en ese tiempo empezaba a cobrar así como 50 luquitas, 100 luquitas, dependiendo si era un contacto cercano, si era recomendado, qué sé yo. Entonces era ostentoso, ¿ya? Y encontrar un abogado que de alguna manera fuera de confianza y que cumpliera con los plazos era esencial. Entonces, más encima, para eso teníamos que pagar. Luego de eso, que el abogado redactaba la escritura, pasábamos a la legalización ante notaría. Con esa escritura pública, nosotros teníamos que sacar un extracto, ¿sí? No íbamos al registro de comercio, ¿ya? O al conservador de bienes raíces. Es súper raro, pero me imagino que ustedes saben que el conservador de bienes raíces también tiene el registro de comercio, ¿sí? Es parte de su actividad. Entonces, hacíamos este registro y además, para socializar que esta compañía estaba creada, usted lo publicaba en el diario oficial. ¿Ya? Habitualmente el extracto era media plana, quizá un poquito menos de espacio y se publicaba en el diario como para la existencia formal de la compañía. A la fecha, nosotros nos agarramos todo este tema, se lo hacemos con una empresa en un día. Por eso es que cuando mencionábamos el costo del trámite, señalábamos cero. ¿Ya? Ahora, detalle importante que les doy. Si por ese motivo usted me dice, ¿sabe qué, profe? No tengo idea cómo es esta cuestión. ¿Es recomendable que lo haga un personal, una persona capacitada al respecto? Sí, lógico, lógico. Eso les va a dar seguridad de que eh, el desarrollo de la persona jurídica esté correcto. ¿Cuánto pueden cobrar estos personajes? Pucha, hay distintos valores. Yo me he encontrado con personas que cobran 50.000 pesos, 100.000 pesos. Algunos son un poquito más descarados, suben un poquito los precios, pero es parte del negocio. Si al final del día estamos en una economía abierta, yo no decido. ¿Sí? Así que eh, es la opción. Sin embargo, si usted lee, es metódico, no debería tener inconveniente para la formalización. ¿Ya? Igual tienen acceso a, como dice Brian, existen entidades que facilitan este proceso y que los ayudan para la formalización ahorrándose esas lucas. ¿Ya? Listo. Una vez que ya desarrollábamos todo lo anterior como persona jurídica y como persona natural ya no habíamos saltado esos pasos, tenemos la inscripción en el, o sea, en el Servicio de Impuesto Interno
y con eso obtenemos nuestro root. Hoy día, si lo hacemos en una empresa en un día, el root viene inmediato. Importante, rapidez. Solicitamos la patente municipal. Podríamos solicitar otros permisos. Depende. Si yo, por ejemplo, soy un restaurante, sí voy a necesitar otros permisos, ¿sí? Si soy una empresa de transporte, no sé, pues, de escolares, voy a necesitar algunos requerimientos, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos acercando ya sea a la Seremía de Salud, al Ministerio de Transporte o cosas por el estilo, ¿ya? Con lo anterior, por ejemplo, con el inicio de actividades, nosotros ya podemos tener la facultad de solicitar autorización para el timbraje de documentos, ¿ya? Hoy día todo se hace de manera digital, ¿bien? Por ejemplo, la emisión de boletas, el Servicio de Impuesto Interno tiene una aplicación, usted la descarga, puede emitir boletas desde esa aplicación, desde el celular. Algunos compran el POS, ¿ya? Que es esta maquinita tipo Transbank que emite el voucher y después ustedes lo centralizan para el registro de sus ventas, entre otros contextos, ¿ya? Obtenemos la patente y se inicia el negocio. Todo este trámite le permite a usted tener tranquilidad respecto a su negocio. Ya, chiquillos, eso ha sido el material. Ahora los escucho. Si tienen alguna duda, algún comentario, cuéntenme. Hola. Perfecto, profe. Muchas gracias. Adelante, Andrea. Hola, yo Hola. tengo dos consultas. La primera es cuando uno hace la empresa por la página Empresa por un día, ese tema del extracto en el conservador de bienes raíces y en el diario oficial es automático. Automático. Sí, no se Ah, ya. requiere. No, lo que pasa es que nosotros estamos formalizados. Yo me gané un capital abeja, Súper. FNDR, y tuvimos que hacer el proceso. Y claro, me saltó la duda porque yo en ningún momento hice esa publicación, entonces no sabía de si era Sí, sí le automático o faltaba no. algo. No, no, o sea, es automático. Y esa es la facilidad que nos otorga hoy día Empresa en un día. Nos saltamos varios pasos. Antiguamente, por ejemplo, nosotros teníamos que pasar por un abogado, teníamos que ir a la notaría, teníamos que ir al conservador de bienes raíces, pasar por la publicación del extracto, y todo eso es tiempo involucrado. Y más encima, después teníamos que tramitar el RUT porque no se lo entregaban de manera automática. Hoy día todo eso, gracias a la plataforma, Sí, se hace. sí, sí, al final toma como un día, realmente como un día, 2 días Rápido. máximo, pero porque sí, hay que ir a la notaría a firmar en la escritura. Sí. Pero sí, sí, o sea, por lo menos en mi experiencia, igual yo recibí ayuda, pero es como bastante rápida. Si uno le explica en algunas cosas, es bastante rápida. Y la otra duda que tengo es que no sé si sabe, lo que pasa es que hay un sistema que es, digamos, no sé cuál es el combo completo, pero es que hacer una microempresa familiar. ¿Ya? Y eso facilita igual un poco el proceso, sobre todo con el tema de las patentes y de servicio de salud. Igual el servicio de salud, yo en mi caso lo tengo que hacer. No pude seguir porque el servicio de salud pedía muchos documentos, pero como el que lo quiera hacer a través de una MEF ayuda harto porque los costos también son mucho menos. Creo, un ejemplo, creo que el trámite en el servicio de salud son 1.000 pesos. Creo que en la municipalidad también es un costo súper bajo como para el que lo quiera averiguar. Yo no tengo mucha información porque eso lo hace mi marido. Él se maneja más, yo lo sigo. La empresa Eso. mía, pero el que Y hace los trámites es él. importante, se da cuenta que lo que mencionábamos anteriormente, tenemos que tener un partner, porque si no tenemos un partner que nos potencie, al final del día todo nos César, dificulta. Y tenemos habilidades distintas. Entonces, César, gracias por el comentario. Sí, perdón. César, quería aclarar algo que escuché que dijeron fuera de la notaría. Realmente cuando tú haces empresa en un día no necesitas ir a la notaría, puedes hacerlo con firma digital desde el computador. Ah, claro, es que hoy día existe una notaría digital, tengo entendido. Pero en general, por ejemplo, lo que se señalaba como procedimiento era que usted, una vez que finalizaba ¿cuánto se llama? El registro de la empresa en un día, le entregaban un folio y con eso usted podría legalizarlo, digamos. En su Sí, en mi experiencia, caso, Roberto, ¿cómo lo hizo usted? Todo por ¿Ingresó? internet, desde empresa en un día, ¿Ya? cuando dice firmar, te da la opción de firmar digital o presencial en una notaría. Yo lo hice digital, compré, me vale 1.000 pesos la firma, Ah, queda sí. firmado y no necesito ir. Incluso en empresa en un día, después abajo,
está un link si tú quieres abrir la cuenta en el banco inmediatamente como empresa, Al costado, sí, sí. al costado. Lo explico porque hay gente que se confunde un poco y va a hacer el trámite de la notaría que le sale mucho más caro que los 1.000 pesos. ¿Mm? Ya, buen dato. Muchas gracias, Ruperto. Importante El también, otro, porque señalamos perdona, redes de contacto. Aquí tenemos a Ruperto que ya tiene una experiencia. Aquellos que están como en proceso, él les puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo compré la firma digital en tal proveedor digital y con eso ya puede firmar sin ningún tipo de inconveniente y puede dar formalidad a mi empresa. Así que, gracias, el otro, Ruperto. el otro, sí, el otro dato que es importante, yo sé que aquí hay muchos que tienen un negocio a la calle, pero también hay muchos que somos artesanos. Lo veo Por por aquí. tanto, Me tiene sí, inquieto a saber qué está haciendo. ah, no sé si se Mire, qué borró el fondo. lindo. A ver, perdón, ahí está. Sí, se ve. Sí, mira, un dato que no es menor es que tú constituyes tu empresa, una SPA o lo que sea, pero también tú te puedes registrar el impuesto interno como feriante, con lo que solo vas a tener que pagar el 1.5, no necesitas hacer ningún trámite porque eso va a ser mediante las boletas que imprimas con una máquina y se hace automáticamente, lo hace la plataforma a la que tú tienes, ya sea Transbank, Mercado Pago y lo que sea. Es importante que la gente lo tenga en cuenta porque son compatibles las dos cosas. Sí, ¿Ah? y hay un Yo hice ese abaratamiento de costos. trámite y funcionan las dos cosas, sí. Eso quería agregar, Súper, muchas gracias. Veo a ¿ya? Alexa también con la mano levantada. Por favor, Alexa, perdón. Hola, ¿Hola? mire, yo no estoy formalizada ¿Ya? y una de las razones por las que no estoy formalizada es que al formalizarme me va a subir el registro social. Y tengo dos hijos estudiando y tiene estudia con becas y ese es el motivo por lo que no lo he hecho hasta el momento. Ya. Buen alcance, buen detalle. El registro social de hogares aumenta en función de si el ingreso familiar aumenta. Por lo tanto, el hecho de que usted se constituya no implica directamente o necesariamente que ese ingreso aumente. Por lo tanto, ojo con ese detalle. Y qué bueno que nos preguntó Alexa. Ese miedo, ese mito es muy habitual. Por lo tanto, señalar el ingreso familiar, si crece, si usted se empieza a pagar una remuneración una vez formalizada, obviamente y lógicamente puede cambiar su estado en la ficha social. Sin embargo, no necesariamente. Si usted se mantiene dentro de ciertos rangos, la formalización no le va a impedir que sus hijos mantengan la beca, por si acaso. Así que, dele nomás, no tenga miedo. Ya. Diana, Hola, hola. consulta. Nosotros, yo trabajo en un centro de artesanos. El Ya. centro de artesanos es municipal, Ujú, pero yo cuando hice iniciación de actividades, le hice con dirección en mi casa. ujú. Y ahora, puesto interno, nos pidió el comodato del lugar para actualizar dirección. ¿Qué Ya. pasa? Por ejemplo, nos dieron un mes. Ha pasado más de un mes, la municipalidad todavía no lo hace el comodato. ¿Qué pasa si llega a puesto interno? ¿Se puede dialogar con ellos, que eso depende de la municipalidad y no de nosotros? Qué buena pregunta y qué difícil responder con certeza. Porque Sí. la verdad las cosas es que en general, si bien es cierto son entidades que son regulatorias, eh, algunos, digamos, externos, digamos, a nosotros, son muy estrictos en lo que es el plano normativo. Entonces les puede señalar, no sé, que existe algún incumplimiento legal y eventualmente cursar algún tipo de multa. Eh, Sin embargo, siempre es importante aclarar que ahí depende de la persona que vaya. Así que eh, hay que hacer notar directamente de que el retraso en la entrega de la documentación no depende de ustedes, sino que depende directamente del municipio. ¿Ya? En la medida que ustedes se aboquen con ellos con respeto y diciéndole todo con lujo de detalle,
apelar a su buena voluntad más que nada. Pero claro, yo tengo conocidos de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos y algunos no son muy gratos, que digamos, son Exacto. demasiado estrictos. Entonces, Sí. así como negociar, no hablemos de Ujú. negociar porque eso no existe con entidades públicas, pero sí aplicar o apelar a su conciencia. Y obvio, si por ese motivo, idealmente, el municipio les puede entregar algún documento, algún escrito, oficio, que existe alguna demora en la entrega y que se espera, no sé, cumplimiento de aquí a un mes y medio, tenerlo ahí de respaldo, porque en general puede ser supeditado a que el servicio adopte medidas. Ahora, dudo que vayan nuevamente en lo cercano, en lo sucesivo, porque igual tener personas en calle significa un costo para el Estado. Entonces, no creo que visiten habitualmente esta zona así muy cercano en términos de tiempo. Ujú. César, Gracias. para, Sí, para ayudarla, eh, eso tiene que salir por medio de un decreto municipal. Te aconsejo que vayas a la oficina de parte de tu municipalidad y le pidas que te entreguen un documento que están obligados a entregarlo en el que dice que se encuentra en trámite pendiente hasta que salga el decreto municipal aprobando lo que estás pidiendo. Con ese documento tú lo demuestras en impuestos internos y es legal. Y te lo digo por experiencia propia. bien, Roberto. Nos está salvando estas preguntas específicas, ¿eh? Bien, excelente. Para eso Gracias por estamos. estar. Lo necesitábamos. Gracias. Ya. ¿Quién más? Chiquillos, chiquillos. Bien, si no tenemos más preguntas, profe, creo que estamos con la clase, Sí, oye, ¿correcto? ha sido un placer, ¿no? Estuvo entretenido y gracias a los que de alguna manera se atrevieron a conversar y socializar sus situaciones. Y Roberto, un seco, gracias. Sí, gracias a César, gracias a Ruperto, emprendedores, por la participación. Que tengan muy buena tarde. La clase se las comparto durante el día, ¿ya? Súper. Muchas Bien. gracias. Que estén Chao, bien. Gracias, chao, Brian. gracias, que Gracias, estén bien. Susa. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias. No, hasta Ya. luego. Hasta Adiós. luego, chao, chao. Gracias, que estén bien. Igual.